Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que tenemos una serie de números y tenemos una incógnita que tenemos que averiguar. Para ello tenemos que estudiar rigurosamente la serie matemática, tenemos que ver cómo evoluciona y en cuanto encontremos una lógica o un patrón explicativo, lo aplicaremos para resolver el interrogante y sustituir la incógnita por el número adecuado. Para ello debemos de fijarnos en la serie y extraer conclusiones. Lo primero que vemos es que es una serie claramente creciente. Del 1 pasa al 3, del 3 al 8, del 8 al 21 y del 21 al 48. También lo que observamos es que la diferencia entre un número y el siguiente se va acrecentando, esta diferencia cada vez es mayor a medida que avanzamos por la serie. Por ejemplo, entre el 1 y el 3 solo hay una diferencia de 2 unidades, sin embargo, entre el 3 y el 8 ya hay una diferencia de 5 unidades. Y entre el 21 y el 48 ya hay una diferencia de 27 unidades. Esto significa que el número que haya aquí no solamente será más alto por ser un número creciente, sino que la diferencia entre el 48 y la incógnita será mayor que la diferencia que ha habido entre cada uno de los números y el posterior, incluso mayor que entre el 21 y el 48, que como vemos hay una diferencia de 27 unidades, porque también se acrecienta la diferencia entre un número y el siguiente. Cuando tenemos una serie creciente tenemos que esperar que las operaciones que hay ocultas para determinar la evolución de la serie sean operaciones que implique que los números aumentan su valor, es decir, pensar en la suma, en la multiplicación o en la potencia como operaciones que se habrán aplicado para conseguir una serie creciente. Ahora lo que vamos a hacer es ir viendo las diferencias que existen entre cada uno de los números y el siguiente. Vamos a ver. Vamos a escribir aquí las diferencias y tenemos que entre el 1 y el 3 hay una diferencia de 2 unidades. Vamos a escribirlo aquí, más 2. Ahora vemos que entre el 3 y el 8 hay una diferencia de más 5 unidades. Entre el 8 y el 21 ya la diferencia se acrecienta de nuevo y es una diferencia de 13 unidades. Vamos a escribirlo también, 13 unidades. Y como hemos dicho al inicio del vídeo, entre el 21 y el 48 hay una diferencia de 27 unidades. Pero, ¿cuál será la diferencia entre el 48 y el número que tenemos que averiguar? Pues no lo sabemos. No sabemos qué diferencia, cuál será el aumento al número 48 para dar con la incógnita. Por lo tanto, tenemos que escribir que aquí será positivo porque siempre ha sido positivo el aumento porque es una serie creciente, pero desconocemos cuál será el aumento. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta serie se explica por una serie oculta o una subserie que es la que va explicando la evolución de la serie. Pero lo que ocurre es que esta serie oculta o esta subserie tampoco es fácil de adivinar a simple vista cómo evolucionan los números, aunque veamos también que es un orden creciente y que este orden creciente también se va aumentando de número a número, se va acrecentando, es similar a la primera serie pero con otros números. Pero tenemos que estudiarla porque no es fácil saber cuál es esta incógnita. 2, 5, 13, 27, tenemos que pensar, no se ve a simple vista, cuál es esta incógnita. Es decir, tenemos una segunda incógnita que hay que averiguar
para tratar de averiguar la primera incógnita y saber el número de este interrogante que debe ocupar el lugar de este interrogante, que es de lo que se trata. Entonces tenemos que la serie oculta también hay que estudiarla porque a simple vista no se ve cómo evolucionan los números, aunque vemos que es creciente y que se acrecienta entre un número y el siguiente a medida que avanza la serie. Entonces vamos a estudiar también la diferencia entre estos números. Entre el 2 y el 5 hay una diferencia de 3 unidades. Entre el 5 y el 13 hay una diferencia de 8 unidades. Entre el 13 y el 27 hay una diferencia de 14 unidades. Y volvemos a encontrarnos con el mismo problema. No sabemos cuál es la diferencia que hay entre el 27 y la incógnita, porque desconocemos la incógnita. Entonces, sabemos que será también una suma, porque es una serie creciente, tanto la serie principal como la subserie, y sobre todo y especialmente porque vemos que aquí los números están creciendo, entonces será una suma, pero desconocemos la incógnita. Es decir, tenemos una tercera incógnita que no se puede ver claramente porque estos números también hay que estudiarlos porque claramente no se ve cómo evolucionan, aunque sí que vemos que evolucionan positivamente, es decir, aumentando su valor, pero no se ve claramente, hay que estudiarlo. Y entonces, una vez averiguamos esta incógnita, la aplicaremos a esta primera subserie y después, cuando ya tengamos esta incógnita averiguada, podremos averiguar cuál es el número que va después del 48, que es lo que se trata. Vamos a ver. Entre el 3, ahora vamos a proceder de la misma manera que en la serie principal y las dos subseries ocultas, y vemos que del 3 al 8 hay una diferencia de 5 unidades, y del 8 al 14 hay una diferencia de 6 unidades. Aquí ya no vamos a poner un interrogante entre el 14 y la incógnita de la segunda subserie. No vamos a poner un interrogante porque ya se ve claramente, ahora sí, a simple vista se ve que está aumentando de unidad en unidad. 5, 6, por lo tanto, tenemos que aquí habrá el número siguiente, es el 7. Después del 5 y el 6, en orden creciente, va el 7. Entonces, si tenemos que aquí era el 7, es decir, que entre el 14 y el siguiente incógnita de la segunda subserie había que proceder a aumentar en 7 unidades, entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo a la tercera incógnita. Es decir, 14 más 7 son 21 y por tanto la tercera incógnita vale 21. Entonces la segunda subserie era 13, 3, 8, 14 y 21. Es decir, el 21, que es la solución a la tercera incógnita, es lo que debía seguir en la primera subserie oculta. Es decir, había que aplicar el 21, añadírselo al 27. Y 27 más 21 son 48. Es decir, que la segunda incógnita es igual a 48. ¿Por qué es 48? No tenemos que perdernos. Es 48 porque la primera serie oculta o primera subserie avanzaba de esta manera. 2, 5, 13, 27 y avanzaban en 3 unidades, avanzaban en 8 unidades, en 14 unidades y hemos visto que tenían que avanzar en 21 unidades en el siguiente número. Entonces 27 más 21 son 48.
ya hemos averiguado la primera subserie, la primera serie oculta, que es 2, 5, 13, 27 y 48, que es lo que explica la serie principal. Es decir, entre el 1 y el 3 hay una diferencia de 2, entre el 3 y el 8 hay una diferencia de 5, entre el 8 y el 21 hay una diferencia de 13, entre el 21 y el 48 hay una diferencia de 27, y entre el 48 y la incógnita tiene que haber una diferencia de 48, porque esta serie sigue una lógica. Y el último número de esta serie oculta es el 48. Entonces al 48 hay que sumarle 48. 48 más 48 son 96. Entonces ya hemos averiguado la incógnita. Se trata del número 96. Es decir, aquí tenemos que sustituir este interrogante por el número 96 porque 48 más 48 son 96. Vamos a escribirlo. Y así ya tenemos resuelta la incógnita. 1, 3, 8, 21, 48 y 96 es la serie completa. Y la incógnita era el número 96. Y hemos tenido que averiguar qué primera subserie oculta explicaba la serie principal. Como la subserie oculta era también complicada de ver cómo evolucionaban los números, porque no se veía a simple vista cómo avanzaban, hemos tenido que averiguar la segunda subserie que explica la subserie primera, y como la segunda subserie tampoco se ve claramente cómo evolucionan los números, hemos tenido que averiguar la tercera subserie oculta, y la tercera subserie oculta ya era a simple vista fácil de averiguar. Avanzaban así los números 5, 6 y 7, de unidad en unidad. Y al final hemos ido averiguando las diferentes incógnitas para llegar a el resultado final, averiguar la incógnita de la primera serie, la serie original, y es el número 96. Nada más, espero que si te gusta el vídeo hagas clic en el like y a mí me ayudarás a crear nuevo contenido como este y crear nuevos acertijos y adivinanzas matemáticas y series como esta que nos ayudan a desarrollar la mente, a mantenerla activa, mantenerla joven y además también nos preparan por si tenemos que enfrentarnos a test de inteligencia en los que aparezcan ítems como estos o similares. Muchas gracias por la atención. Recuerda hacer clic si te gusta y suscribirte al canal para recibir contenidos más fácilmente para ti. Muchas gracias y hasta pronto.